te tienes que sentir. Cuanto más sabes sobre Dios, más te das cuenta que eres pequeño y que tienes una deuda enorme, impagable con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuanto más estudia la Biblia, más cerca, más próximo de lo que Dios quiere que seamos, nos tornamos. Entonces, cuando conoces a alguien que tiene un poco de teología o alguien que entiende un poco de Biblia y es soberbio, es nariz repignón, o sea, te mira de arriba para abajo, es algo que no proviene de Dios. La sabiduría te trae humildad, te trae al suelo, te muestra lo que de verdad somos. Entonces, bienvenidos a esta clase donde no hay mayores ni menores, hay personas que tienen sed y hambre de la palabra y que gozan en poder compartir alguna cosa. Tenemos aquí entonces Arturo Razo, parece como renacer en Cristo, renacer en Cristo. Nancy de Argentina, bienvenida Nancy de Argentina, aguante Argentina. eh, siempre que entren, si es la primera vez que están aquí, pues bienvenidos. Les comento hasta que empecemos la clase que mi nombre es Samuel Abreu, somos del Instituto Reino, no somos una iglesia, somos una academia teológica, una escuela de teología y nuestro principal objetivo es que podamos aprender un poco más de Dios de una manera más directa, y que sea utilizable, que podamos hacer eso todos los días y aplicar el lunes, el martes, el miércoles, mañana jueves por la mañana, que ya podamos aprovechar algo que podamos aprender aquí juntos. Arturo Razo dice, el hombre con el hombre se aguza a fin de crecer juntos como se... Perfecto, o sea, metal con metal se afila. Esa es la idea. Uh, uh, la idea principal es que podamos ser útiles para el reino de Dios. Como dicen el apóstol Pablo, si es tu talento, si es tu ministerio, si es tu don, predicar, predica, si es enseñar, enseña. Si es ser misericordioso, pues que seas misericordioso. Si es administrar, pues administra. Algún día vamos a trabajar en una próxima secuencia de clases, el Nuevo Testamento. Hasta ahora estamos empezando, o sea, a lo largo de esas clases todas, trabajamos estructuras textuales, trabajamos también alguna parte de traducción, palabras específicas, y hoy vamos a abordar una idea de cultura, una idea de costumbres y todo más, y también de cultura y culto también, para que podamos entender en el Antiguo Testamento cómo eso se fue armando. Creo que empezamos. Vamos a Listo. empezar entonces. ¿Qué te parece, André? ¿Podemos empezar? Sí, creo que tenemos ahí. Vale. Estamos aquí. Bueno, entonces creo que ya a los que ya tuvieron clase aquí con nosotros, ya saben que usamos bastante la Biblia, entonces que la tengan a mano porque íbamos a usar bastante también la Biblia. Antes de más nada, les cuento que nosotros trabajamos, como ya les hemos dicho algunas veces, usamos el método cielo, que es una manera de interpretar una secuencia de acciones para que podamos entender. Entonces, primero una lectura global, después entendemos el texto en su contexto, donde se replica en otras partes de la Biblia. Nosotros no hacemos doctrinas de un pedacito de un versículo. La clase pasada, ¿se acuerdan? Discutimos un poco sobre ángeles y fue una clase muy productiva. Después, algunos alumnos también mandaron mensajitos por WhatsApp. Pero yo creo así, no hay problema. Nosotros trabajamos que lo que está en la Biblia, está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia, podemos pensar, discutirlo, pero no podemos decir que es doctrina bíblica. Bueno, entonces, para empezar la clase de hoy, que Dios los bendiga a todos y vamos a empezar. Empezamos recordando algo que es muy, pero muy importante cuando vamos a leer el Antiguo Testamento. Fíjense que antes de cualquier discusión, antes de cualquier cambio de ideas, antes de cualquier apología, o sea, apologética, defensa de nuestra fe,
tenemos que tener muy en claro cuál es el significado de los términos que vamos a abordar. Entonces, vamos a recordar algunos conceptos importantes, que es doctrina bíblica, que es dogma, que es cultura y que es tabú. Bueno, doctrina bíblica, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y no hay solo el término doctrina en el medio teológico o en las iglesias. En el medio de los abogados, en las leyes, hay la doctrina de las leyes, o sea, las enseñanzas, los códigos, las categorías que sirven. Entonces, doctrina bíblica es la enseñanza que está en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una doctrina bíblica. Te doy un ejemplo. ¿El bautismo está en la Biblia? Sí. ¿Está enseñado en la Biblia? Sí. Entonces es una doctrina bíblica. ¿La Santa Cena está en la Biblia? Sí. ¿Es una enseñanza de la Biblia? Sí. Entonces es una doctrina bíblica. Un dogma es cómo algunas iglesias o comunidades cristianas entienden la doctrina bíblica. Fíjense que son dos cosas diferentes. Una es la doctrina bíblica, que está escrito en la Biblia, y otra es cómo la comunidad de fe de ustedes entiende esa doctrina bíblica. Te doy un ejemplo. Bueno, el bautismo está en la Biblia y la Santa Cena está en la Biblia. Hay algunas iglesias que entienden que para que puedas participar de la Santa Cena, tienes que bautizarte primero. Eso no está en la Biblia. No hay una secuencia. Para tomar la Santa Cena hay que bautizarse. Eso no está. Lo que está en la Biblia es el bautismo y la Santa Cena. Entonces, como algunas iglesias entienden, y está todo bien, ¿eh? No hay problema en eso. No es una herejía, ni tampoco te va a llevar al infierno. No, no es eso que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el dogma de la iglesia local, de la comunidad local, puede ser así. Para que tomes la Santa Cena, tienes que ser miembro y bautizado. Y está todo bien, no hay problema. Lo que no se puede decir es que para tomar la Santa Cena hay que bautizarse porque eso es doctrina bíblica. No es un dogma y está bien. Hay algunos hermanos que entienden que se puede tomar una Santa Cena sin bautizarse y está todo bien. Entonces, doctrina bíblica es lo que está escrito en la Biblia. Dogma es cómo una comunidad cristiana entiende aquella enseñanza o aquella cultura bíblica. Cultura de la región o de la ciudad o del país es una tercera cosa diferente. ¿Eh? Fíjense que creo que ya lo he dicho aquí con ustedes. Yo soy argentino, vivo a muchos años en Brasil. Y cuando voy a visitar a mis parientes en Argentina, los hombres nos saludamos con un beso en Argentina. No sé si en otros países de América se saludan con un beso los hombres. Es una cultura, un costumbre nuestro. En Argentina llegas, conoces a alguien y le das un beso, tanto a mujeres cuanto a hombres. Es una cultura regional local que hay en Argentina y está todo bien. Cuando yo vuelvo para Brasil, yo estoy acostumbrado porque quedé algunos días en Argentina y saludo a mis amigos con un beso o a las personas con un beso. Y todos parece muy raro. Te dicen, pará, me vas a besar. O sea, fíjate que en la Biblia dice Pablo que se saluden con ósculo santo, que es un beso. Entonces, fíjate, nosotros podríamos decir que los cristianos de verdad se tienen que besar entre hombres también porque está en la Biblia y de hecho está en la Biblia. Pero hay doctrinas bíblicas que son hechas para seguir y para la salvación. El bautismo, la Santa Cena, perfecto. La manera con que las comunidades cristianas entienden esas doctrinas se llama dogma. Puedes tomar la Santa Cena con bautismo o sin bautismo. Ahora, hay culturas que no se pueden decir bíblicas ni tampoco salvíficas. Si tú no me saludas con un beso, no te vas al infierno. Ahora, si tú dices que yo soy pecador y que no puedo tomar la Santa Cena, tú tienes que comprobar eso. ¿Entienden la diferencia entre doctrina bíblica, dogma y cultura regional o nacional o lo que sea? Muy bien. ¿Por qué ingresé o inicié con esto lo que estoy diciendo? Porque recuerden que en la antepenúltima clase nosotros estamos viendo que el pueblo de Israel, ¿se recuerdan? Bueno, entonces recuerden que la familia de Jacob, que después se llama Israel, entra en el Egipto. ¿Se acuerdan que eran entre 65 y 72 personas? Era una familia que entra en el Egipto después de 400 años
hay una estimativa de casi 2 millones de personas que salen al desierto. Y ellos vivieron toda su vida en el Egipto. Y cuando salen al desierto, en el desierto, Moisés recibe el Pentateuco. Y es la clase de hoy. De nuevo, voy a retroceder para que entiendan cuál es el hilo que estoy intentando que vean. Entonces, 400 años antes, entra una familia de apellido Israel. Recuerden, es una familia. Es como que los González, los Pérez, los Sanabria, y no sé cuáles son los apellidos más comunes de donde ustedes viven. Los Abreu, yo soy Abreu. Entonces, la familia de los Abreu, así como la familia de los Israel, entran en el Egipto. Después de 400 años, son 2 millones de personas. Y ya no es más la familia de Israel. Son varias familias y son divididas en tribus. Cada uno de los hijos originales que entran en el Egipto se hace una tribu del pueblo de Israel. Pero todavía no son un pueblo, recuerden. Salen del Egipto y todavía con la mente en el Egipto. Ellos sienten nostalgia de lo que comían, de dónde vivían. Y recuerden que ya vimos eso. Entraron en la tierra prometida los hijos del desierto y no los hijos del Egipto. Los 600,000 hombres que salieron de Egipto y tenían el corazón en el Egipto, murieron en el desierto. Es fuerte eso, es muy fuerte. 600,000 hombres mueren porque tienen su corazón, su recuerdo y su mente en la esclavitud, en el antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque generación tras generación vivieron en aquella región y pensaban con la manera de pensar de los egipcios y creían en los dioses de los egipcios. Sí, bueno, un dios los sacó y los llevó al desierto, pero todavía no lo conocían. Vimos también en clases anteriores que las plagas del Egipto fue para mostrar quién era el poderoso Dios, y Dios juzgó a los dioses del Egipto y los puso por tierra. Les mostró que a todos, uno por uno, el Señor Jehová los fue bajando y mostrando que no servían para nada. Están en el desierto. Ahora Moisés recibe la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí quiero que ustedes razonen conmigo, porque en el desierto ellos todavía no son una nación. Nosotros pensamos en Israel a partir de la actualidad de hoy. Entonces tú piensas en la bandera con la estrella de David. Eso no existía. Están en el desierto personas que acabaron de salir del Egipto, acabaron de salir de un estado de esclavitud, eran esclavos, ahora son libres. Pero ¿qué van a hacer con la libertad si ellos no tienen una tierra, no conocen a nadie, no tienen una costumbre? Yo vivo en Brasil y cuando mis amigos o mis parientes vienen para Brasil a visitarme, me traen yerba porque yo tomo mate. Y aquí en Brasil no existe la yerba como nosotros tomamos en Argentina. Pero fíjense, yo vivo en otro país a muchos años y todavía tengo el recuerdo, tengo la costumbre, tengo el hábito que aprendí en mi tierra natal, o sea, de donde yo vengo. ¿Por qué? Porque yo tengo un lugar, yo tengo una cultura, yo tengo costumbres típicos de Argentina. A mí me gusta el asado y el dulce de leche, pero son cosas, hábitos alimentares que los traigo de mi tierra, de donde yo vine, de donde yo nací. Y hay fiestas específicas en Argentina. Está el Día de la Escarapela, donde nosotros ponemos la escarapela. ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Yo, estando en una tierra extraña, me acuerdo de las cosas que viví, de las cosas que yo comía, y yo me reconozco como argentino, y las personas cuando me escuchan hablar dicen, este es argentino. Claro que los argentinos en Latinoamérica tenemos la fama de ser arrogantes. Yo lo sé, yo sé. Y en una buena parte también es verdad. Cuando vuelvo a Argentina me pongo con esa verdad en la cara. Bueno, el pueblo de Israel, esos 2 millones de personas, no tienen una costumbre, no tienen una cultura y no tienen leyes. No eran un pueblo. En el desierto Dios los hace un pueblo. Y para que sean un pueblo y un pueblo elegido por Dios, un pueblo hecho por Dios,
tendrían que tener sus leyes, sus comidas y sus fiestas. Y para pensar un poco, en el desierto, el Pentateuco, la Torá, es exactamente eso. Es Dios diciendo qué es lo que podrían comer, cuáles eran las leyes específicas del pueblo de Israel y qué fiestas deberían festejar. Tengo seguridad que en las naciones de ustedes tienen fiestas específicas de la nación de ustedes. Por ejemplo, a ver si alguien me puede ayudar. Díganme una fiesta popular muy conocida en todo México, que todo mexicano lo entiende como una fiesta mexicana. ¿Me pueden ayudar? ¿Alguien se recuerda de alguna? Pueden poner en el chat. Yo creo El Día que de los Muertos. el Día de los Muertos es fuerte aquí. El Día de los Muertos, la Santa Catrina, de la Santa la Muerte, alguna cosa así, ¿no? El Día de los Muertos. Fíjese que el Día de los Muertos es considerado en México un día muy diferente, muy especial, específico. Y el mismo día del Día de los Muertos de México, aquí en Brasil, es también el Día de los Muertos. Pero como en México lo festejan haciendo fiesta, comiendo cosas y comiendo cosas picantes, y escuchando mariachis y yendo a los cementerios para de alguna manera homenajear y comer las cosas que los entes queridos que murieron les gustaba comer. En Argentina y en Brasil nosotros lloramos. En México hacen fiesta y aquí nosotros lloramos. Entonces es una característica específica del pueblo mexicano, diferente a una característica específica del argentino, que es diferente al salvadoreño, al hondureño, y nosotros podemos clasificar porque esos países, esas culturas, esos pueblos tienen su manera de pensar, su manera de interactuar, su manera de reconocerse y de ser reconocidos. ¿Entienden eso? Fíjense que Israel no tenía nada de eso. Es una cantidad enorme de personas que sale de una esclavitud y se va al desierto y en el desierto empiezan porque en el Egipto teníamos cebolla, porque en el Egipto por lo menos teníamos donde dormir, porque en el Egipto teníamos agua. Dios hace con que estas personas a lo largo de los 40 años murieron y se quedaron por ahí y está trabajando, armando, limando, puliendo un nuevo pueblo y es sobre eso que vamos a trabajar hoy. O sea, hoy vamos a trabajar y pensar un poco juntos cómo Dios trae un pueblo sin cultura, sin costumbres y sin fiestas nacionales y cómo los hace un pueblo de verdad. Cuando Israel entra en Canaán, la tierra prometida, ya entra con leyes, ya entra con unidades alimentares, qué se puede comer y qué no se puede comer, y también con la idea cultural de cómo se alaba a Dios. Hasta entonces no tenían sacerdotes, no tenían un lugar para cultuar, no tenían nada. Entonces el desierto sirve para hacer un pueblo. La mayoría de las personas no entienden qué es lo que pasó en el desierto y por qué Israel estuvo en el desierto. El desierto hizo de una familia muy numerosa un pueblo con cultura, leyes y manera de adoración. ¿No se acuerdan que hasta la primera parte donde ellos tienen el becerro de oro, el, el Dios que Arán acaba siendo para ellos? Ellos no tienen un sacerdote como tenían en el Egipto, que había una casa sacerdotal, no tenían una manera de culto, no tenían una forma de cultuar, no sabían cómo orar, no sabían nada, nada. ¿Entienden eso? Es importante que lo vean así. Es importante que se den cuenta cómo es la estructura que es trabajada y hecha en el desierto. Bueno, vamos a la Biblia, que es más importante de lo que yo estoy diciendo, porque lo que la Biblia dice es lo que es lo más importante. Vamos a empezar a leer por Éxodo 19. Por favor, me acompañen. Éxodo 19. No se preocupe, que vamos a leer Éxodo 19 y Éxodo 20 también. Éxodo 19. Les doy un minutito para que lo encuentren y para que yo lo encuentre también. Éxodo 19.
Y fíjate qué importante esto. La salida de ellos del Egipto hasta el Sinaí para entrar en la tierra prometida era re cerca, o era muy cerca, re cerca de cosas de argentino. Era muy cerca, era próximo. Entonces, en Éxodo, capítulo 19, dice lo siguiente. Capítulo 19, versículo 1. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Lo voy a leer de nuevo, ¿eh? Entonces, el pueblo de Israel, de más de 2 millones de personas, salen del Egipto y llegan al lugar importante donde debían estar 3 meses después. Dice así, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido del Egipto. Versículo 2, 19:2. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto del Sinaí y allí, en el desierto, acamparon frente al monte. Versículo 3. Al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Recuerda que hasta ahora Jacob e Israel son los dos nombres del principal elemento que dio start, que empezó esa gran familia de 2 millones de personas. Entonces, hasta ahora Dios está hablando directamente con Moisés. Continuamos. Entonces, él le dice, dígale esto a las personas que están en el desierto. Versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto. 3 meses atrás, recuerden las plagas, 3 meses atrás, todos ellos vieron las aguas del río Nilo transformarse en sangre, vieron las langostas, vieron los animales muriendo, vieron las ranas, vieron los piojos, vieron todo. Y también vieron el primogénito de cada uno de ellos, de los egipcios, incluso del faraón, muertos. Y ninguno de los hijos de Israel, de Jacob, murieron. Entonces, versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que les he traído hacia mí como sobre alas de águila. Versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Hasta ahora ellos no son una propiedad exclusiva, no son los representantes de Dios. Es Dios diciéndoles a ellos, ahora, les voy a dar algunas reglas y si cumplen esas reglas, esas leyes, van a ser propiedad exclusivamente mía. Versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunicarles todo esto a los israelitas. Dios quería una nación donde todos serían sacerdotes. Ese era el plan de Dios. Versículo 7. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió en una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Voy a parar aquí porque mira lo que Dios le está diciendo. Yo voy a hablar contigo, Moisés, y todo Israel va a escuchar audiblemente mi voz. Mira qué cosa maravillosa, mira qué experiencia fantástica. Dios le está diciendo, yo quiero que cada uno de estos habitantes, cada uno de estos 2 millones de personas sean sacerdotes. Y voy a hablar contigo de una nube densa para que todos escuchen mi voz. Versículo 10, 9. Y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tengas siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen el tercer día, porque en ese mismo día
yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Mira lo que Dios está diciendo. Me voy a presentar para que todos me vean, para que todos me escuchen. Y esa era la idea principal, era el plan de Dios para el pueblo de Israel, que todavía no tenía cultura propia, no tenía leyes propias, no tenía nada. Versículo 12. Estamos leyendo Éxodo 19, ahora versículo 12. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Porque en este primer contacto, Dios les quería mostrar que Él era un Dios santo. Y para presentarse a Él tendría que ser santo. El santo ahora es separado. O sea, hay una separación. Haz una cerca y que no pongan ni el pie, porque si no van a morir. Versículo 2, 13. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas y a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Todos podrían subir el monte después de un toque largo de trompeta. Versículo 14. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. O sea, empezaron a hacer lo que Dios les pidió. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de la trompeta se puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Dios puso algunas reglamentaciones para presentarse literalmente al pueblo de Dios. El pueblo que estaba empezando a entender cómo Dios era, lavó sus ropas, 3 días de preparación, se abstuvieron hasta de sexo. Ellos se detuvieron al pie del monte de Sinaí. Versículo 18. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. 19. El sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces Moisés habló al pueblo. Dios le respondió en el trueno. El Señor, versículo 20, descendió a la cumbre del monte de Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor dijo, baja y advierte al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Versículo 23. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte del Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y consagrámelo. El Señor respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremataré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Este primer contacto, salieron de Egipto, 3 meses después están en el monte del Sinaí, Dios le dice, quiero que todos sean mis sacerdotes, puso un cerco en el monte y dice, si alguien sube va a morir. Piensa aquí conmigo. Tú vives en el Egipto durante muchos años. Ahora estás en el desierto porque vino alguien y te sacó. Y ahora se está presentando un Dios que hace que en el monte Sinaí tenga truenos que parezca un horno. Dime de verdad, ¿tú estarías agitado con ganas de subir al monte o estarías con miedo? Yo te digo la verdad, yo tendría mucho miedo. O sea, es un Dios que es poderoso, es un Dios que me dice que si pongo el pie me va a matar. Esa es la primera impresión que el pueblo de Israel, este pueblo que está en el desierto, está teniendo de ese Dios. Fíjate que hasta ahora no es una relación de Dios de amor, es un Dios que tiene brazo fuerte y los arrancó del Egipto. Ahora,
Continuando, el capítulo 20. Dice así. Dios habló y dijo y dio a conocer todos estos mandamientos. Versículo 2. Capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. 3, versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. Ahí comienza con el decálogo, con las leyes, los mandamientos. ¿Se dan cuenta en qué momento, en qué situación surgen los 10 mandamientos? Cuando está todo el mundo con mucho miedo. Todos tenían un temor terrible. Este Dios se presenta con truenos, con fuego, y dice, si subes al monte, te mueres. Y ahí te dice, mira, yo soy el Dios que te sacó del Egipto. Recuerden que yo los saqué del Egipto. Recuerden que las plagas son mías, que yo mostré mi poder. Yo mostré cómo soy poderoso. Versículo 3. No tengan otros dioses además de mí. Voy a leer de nuevo. No tengan otros dioses además de mí. Él no está diciendo, no existen otros dioses. Dice, no tengan otros dioses además de mí. Porque culturalmente, y eso es importante, ellos todavía no conocían al Señor Jehová y tenían otros dioses como creencias. Si vamos a leer después en Reyes, si vamos a leer después en Crónicas, si vamos a leer Jueces, hazlo como tarea. Leen Jueces para que veas. El pueblo de Israel está ya, está subjugado, está esclavo. Dios levanta un juez, el juez vence, ellos adoran a Jehová por unos 30, 40 años y vuelven de nuevo a adorar a otros dioses, porque hasta entonces ellos culturalmente eran politeístas, no eran monoteístas. Vamos a volver un poco. En el Egipto había muchos dioses y estos israelitas que salen del Egipto, influenciados por el Egipto y por la cultura egipcia, están en el desierto y ahora viene un único Dios que ellos están viendo, que lo acabaron de probar, y él le dice, no tengan otros dioses delante de mí. Versículo 4. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni lo adores. Yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, o sea, odian a él como Dios, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 6. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Dios les da estos mandamientos y les dice, yo soy el Dios que los sacó del Egipto. No tengan otros dioses, no hagan imágenes de ídolos, y los padres que me aborrecen, que me contarían, que, o sea, aquí usa la palabra, los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. El contexto inmediato, ¿de qué él estaba hablando? De adoración a otros dioses, de tener otros ídolos. Es de eso que está hablando. O sea, cuando un padre, una madre tienen una manera equivocada de servir a Dios, tienen un ídolo en vez de un Dios, ellos acaban influenciando a sus hijos, y sus hijos hasta por generaciones, segunda o tercera generaciones, acaban sufriendo ese tipo de cosas. Te doy un ejemplo. Tú crees en Dios y no en Alá porque naciste en este lado del planeta. Si hubieras nacido en Siria o en Irak o en Turquía, es muy posible que serías islámico. Estarías siguiendo el Islam, siguiendo el Alcorán y viendo al profeta Mohammed como el profeta principal. Pero tú crees en Jesucristo y en Dios porque naciste en un lugar donde la cultura cristiana es abundante. ¿Entiendes cómo si eres hijo de judíos, naciste en Tel Aviv y tus padres son judíos ortodoxos?
es muy probable que tú seas judío ortodoxo y que tus hijos sean judíos ortodoxos. Porque cuando los padres odian a Dios o tienen otros ídolos, influencian a sus hijos. Digamos que tú naces en un hogar donde tu padre y tu madre son ateos, no creen en Dios, no creen en nada. Es muy posible que tú y tus hijos también sean ateos. Claro que Dios puede intervenir en tu historia y alguien te predica el evangelio y acepta a Jesús. Todo es muy bonito, pero la unidad cultural familiar es muy importante. Por eso él dice, no tengan otros dioses, no hagan ídolos, porque yo soy un Dios celoso. ¿Celoso de qué? De que la gloria y la adoración es mía, porque yo lo saqué del Egipto. Y cuando hay padres que me odian y no me sirven, perjudican hasta la tercera, cuarta generación. Es eso que está hablando. Pero mucha gente pone foco en eso. Y Dios dice así, pero aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos, bendigo hasta 1000 generaciones. Fíjate que el escritor Moisés está mostrando que la ira del Señor es muy pequeña en relación a la misericordia y su gracia, que si tú escuchas su palabra y sigues sus mandamientos, hasta 1000 generaciones son bendecidas por eso. Mira lo que Dios le está mostrando. Ustedes estaban acostumbrados a tener muchos ídolos y muchos dioses con cabeza de pescado, con cabeza de aves, con cabeza de crocodilo. Y por eso dice, no hagan imágenes con cosas del cielo, de la tierra o debajo de la tierra. ¿Se acuerdan que estudiamos que en las plagas del Egipto, una plaga de ranas, que era la diosa Hecat? ¿Recuerdan de eso? Es sobre eso que está hablando. Ellos acabaron de salir del Egipto y tener esa, digamos así, esa influencia cultural del Egipto y están cargando esa influencia cultural. Tanto es verdad que cuando Moisés sube para traer las tablas de la ley, cuando vuelve, ¿qué es lo que el pueblo de Israel acabó de hacer? ¿Recuerdan? Arán les hizo un becerro de oro, les hizo un torito. Y recuerdan que en el antiguo Egipto había el dios Apis, que era un dios que vivía en un tabernáculo, que era una especie de un dios transeúnte. Era un dios que se llevaba de ciudad en ciudad. Y es por eso que ellos hicieron un torito de oro para alabarlo, porque es la manera con que ellos habían aprendido en el Egipto. Y Dios les acababa de decir, no hagan imágenes, no hagan cosas como en la tierra o como en el cielo. Ustedes no me pueden representar. Yo soy mucho más de lo que ustedes pueden entender. Yo soy más que la cultura de donde ustedes vienen. Dios estaba queriendo hacer una nueva cultura, una nueva manera de alabarlo, una nueva manera de interactuar. Él les dice, no tienen que hacer una imagen de un cuadrúpede o de un ave, o ustedes tienen que escucharme. En el capítulo 19, ¿se acuerdan lo que él dijo? Vengan hasta el monte Sinaí, que yo voy a hablar y ustedes me van a escuchar. Esta era la manera como Dios quería presentarse a ese pueblo. Les estaba enseñando una manera diferente, una cultura diferente, una manera diferente de relacionarse con su pueblo. Y ahí no son solo los 10 mandamientos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, entre Génesis y en el Pentateuco, nosotros tenemos 613 mandamientos. La figura de la granadina. No sé si conocen la fruta granadina. ¿Conocen la fruta granadina? No sé cómo se dice en la región de ustedes. Es una fruta, en portugués se llama román, que es una fruta granadina o granada, depende, en algunos lugares se llama así. Es una fruta que cuando la abres está lleno de semillitas jugosas. Y hay, por la cultura hebrea, son 613 semillitas. Y por eso se utiliza en el arca de la alianza y también en el templo había granadinas talladas. Entonces, culturalmente, se decía que los 613 mandamientos del Antiguo Testamento son para ser seguidos. Entonces, sobre eso estaba diciendo. Y no eran solo leyes del tipo, no puedes hacer eso, no puedes robar, no puedes matar.
Había leyes de conducta, normativas de cómo interactuar en cualquier tipo de situaciones. Vamos a dar unos ejemplos. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos, ya que estamos en Éxodo, vamos a leer en Éxodo 21. Éxodo 21. Para que entiendas que Dios le está enseñando una manera diferente de relacionarse con Él. No se relaciona ahora con Dios, con este Dios que nos sacó del Egipto, haciendo figuras o haciendo imágenes. Es teniendo una relación con Él. No se interactúa con este Dios ahora como se hacía antiguamente. Ahora es diferente. En Éxodo capítulo 21 dice así: estas son las leyes que tú les expondrás. Entonces, si estas son las leyes que tú les expondrás, es porque esas leyes no existían. ¿Entiendes? No existía nada de eso. No existía ninguna ley de conducta, ni alimentar, ni de fiestas. No había nada. Eran unas personas que salieron del Egipto. Solo eso. Bueno, en Éxodo capítulo 21 dice así: estas son las leyes que tú les expondrás. Versículo 2, 21, 2. Si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años. Pero si en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Versículo 3. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Versículo 4. Si el amo de la mujer al esclavo, si el amo le da mujer al esclavo, como él es propiedad del amo, serán también del amo los hijos y las hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Versículo 5. Si el esclavo llega a declarar: yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta y en el marco de una puerta, y allí le oreará la oreja con un punzón, le hace un agujero. Así el esclavo se quedará por vida con su amo. Versículo 7. Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir con los esclavos varones. Voy a leer de nuevo versículo 7. Éxodo 21, versículo 7. Cristiano, ¿cómo me explicas esto? Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Versículo 8. Si el amo no toma a la muchacha como mujer, por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. ¿Tú entiendes lo que está dicho aquí? Ellos acabaron de ser esclavos y Dios no les dice: no tengan esclavos. Dios les enseña, les empieza a poner leyes para que traten a sus esclavos de manera diferente. Aquí los ateos y los ex cristianos que nos acusan de que la Biblia es machista, sexista, esclavista, taxista y todo un montón de cosas, toman este tipo de versículo y te dicen: ¿cómo explicas eso? La Biblia no está hablando contra la esclavitud, está organizando cómo debe ser. Mira qué forma terrible, qué cosa terrible. Si alguien vende a su propia hija, no podrá irse como los varones. O sea, recuerden que los varones trabajaban 6 años, en el 7º año se podía ir sin pagar nada. Ahora las mujeres no se podían ir. Tendrían que quedarse si su amo las toma como mujer. Pero si no era de su agrado, digamos que el amo, no, esta esclava no me gusta, está fuera de lo que a mí me gustan las morochas y ella es rubia, o me gustan las rubias y ella es morocha, no me gusta. Entonces, este amo que tomó esa hija de esta persona, tendrá que devolvérsela a su padre, pero no podrá venderla. Son leyes que no existían y que traen no necesariamente una disruptura cultural.
está empezando a cambiar la cultura. En el antiguo Egipto no había esas leyes. Si tú eras esclavo para siempre. Ahora empiezan las leyes como tienes que tener un límite para la esclavitud. O sea, después de 6 años de trabajo, en el séptimo él se puede ir. Pero si este esclavo tiene hijos y quiere quedarse, tiene que declarar delante de un juez que quiere quedarse y que quiere quedarse con este amo y con la familia que este amo le proporcionó. Cosa terrible, ¿no? Éxodo 21 y 12. Esas cosas no existían en el pueblo de Israel. Ellos no sabían nada de eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Vamos a tener esclavos porque toda la cultura regional tiene esclavos, pero esta esclavitud tiene que ser diferente. En Éxodo 21 y 12 dice lo siguiente. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. O sea, si hay una confusión dentro del pueblo y alguien hiere a otra persona y lo mata, va a ser condenado a muerte. Versículo 13. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, o sea, si era plan de Dios que eso ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. O sea, en leyes modernas hay un asesinato, una muerte, cuando tienes intención, es con dolo, y cuando no hay intención, es sin dolo, culposo. O sea, un crimen doloso es cuando tú quieres matar. Un crimen culposo es cuando por defensa personal o sin querer matas a alguien. Pasó algunos años acá en Brasil, algo terrible, algo terrible. Incluso acá en Florianópolis, donde vivo. Un señor, un abuelo, fue al garage a agarrar su automóvil para salir. Su nieto de 3, 4 años se escondió abajo del automóvil. Y cuando este señor salió, sin querer lo mató. Él asesinó a su propio hijo. ¿Tuvo intención? Claro que no. Fue una intención, fue una muerte culposa y no dolosa. Esos son los términos técnicos actuales. Pero aquí en la Biblia, a más de 4 o 5 mil años atrás, ya estaba de una manera muy moderna la legislación de esclavitud, de actos violentos. ¿Te das cuenta lo que Dios está haciendo? Dios está forjando, está construyendo un pueblo con leyes propias que no existían, que ningún pueblo de la tierra en aquella época tenía, y ellos están empezando a tener leyes específicas para que después que tengan leyes, ahí tienen un pueblo, tienen una nación con leyes, con costumbres, con cultura. Bueno, versículo 14. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. 15. El que mate a su padre, a su madre, será condenado a muerte. 16. El que secuestre a otro y lo venda, al ser descubierto, lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre, a su madre, será condenado a muerte. Está hablando de secuestro. a mí, así, voy a hacer un paréntesis. A mí me encanta, me emociona, me deja feliz. Porque si estudias la Biblia, te das cuenta que la mayoría de las cosas que nos acusan es porque no estudian la Biblia. Y la mayoría de los cristianos no sabe defender su fe porque no estudia la Biblia. La mayoría de las personas que atacan la Biblia son personas que ya no están más en el cristianismo, que no son cristianos, pero leyeron la Biblia. La mayoría de los cristianos no lee y no estudia la Biblia. No estoy hablando de ustedes que están aquí en clase, esta hora de la noche, escuchando a un argentino que vive en Brasil. Estoy hablando de la mayoría de los cristianos, de nuestras iglesias, de nuestros jóvenes que van a la universidad, de nuestros hijos que están en la escuela, que nunca pararon para estudiar y por eso no saben defender su fe. Esto es muy moderno. Esto que ellos están recibiendo en el medio del desierto, la mayoría del pueblo no entendió, pero es muy moderno, es muy actual, es muy importante. La mayoría de las leyes que nosotros tenemos como correctas son basadas
son prácticamente iguales, son análogas a las que Dios les dio en el desierto al pueblo de Israel. Sobre los esclavos, bueno, todo mundo tiene esclavo, pero el pueblo de Israel va a tener justicia, va a tener un tiempo determinado para los esclavos. Y la violencia, bueno, si tienes intención, es una forma. Si no tienes intención, es otra forma. Si alguien secuestra a alguien es una forma. Si alguien devuelve, es otra forma. Fíjate qué cosa tan profunda, tan importante, tan avanzada, tan vanguardia que el pueblo de Israel estaba recibiendo. Capítulo 22. Capítulo 22. Quiero que entiendas qué es lo que estaba pasando. Capítulo 22 y versículo 1. Hasta ahora le estaba hablando sobre esclavitud, estaba hablando sobre violencia. Ahora les va a hablar sobre qué? Sobre propiedad. Capítulo 22, Éxodo 22, versículo 1. Dice así: si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Versículo 2. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. Mira esto. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no será considerado homicidio. Te doy un ejemplo. Estás en tu casa, es lo que está aquí en la Biblia. Alguien entra para robarte y por proteger a tu familia, tú lo matas. Según lo que está escrito aquí, no es homicidio. Mira lo que dice en el versículo 3. Si se mata al ladrón en plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. Digamos que alguien te roba y sale de tu casa y al otro día tú lo reconoces y tú lo matas. Según la Biblia, es homicidio. Porque no es más justicia, es venganza. Y la venganza pertenece a Jehová. Mira lo que es esto. Mira qué cosa avanzada. Está diciendo a un pueblo que sale del Egipto en el medio del desierto, hay justicia en la tierra. Si en tu casa alguien entra, tú puedes defenderte. Estás defendiendo tus pertenencias, tu familia. Pero si esa persona te robó y está fuera y lo encuentras después, tú no puedes matarlo porque no será más justicia. Él estaba formando, Dios estaba formando una cultura de justicia. Justicia en lo que dice respecto a la violencia, justicia en lo que dice respecto a propiedad, justicia en lo que dice respecto a los esclavos. Versículo 3. Si se mata al ladrón en plena luz del día, su muerte es considerada homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Versículo 4. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo en doble, o sea, que se trate de un toro, un asno o una oveja. Versículo 5. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña y por dejar a sus animales sueltos, ellos pastan en un campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Hay equidad, hay justicia. Yo quiero que ustedes sean un pueblo de justicia. Si tú tienes un ganado y tu ganado come la cosecha del vecino, tú dueño de ganado, tienes que restituir a tu vecino con lo mejor de tu cosecha. Hay ley. Este pueblo es un pueblo justo porque es un pueblo de Dios y Dios es un Dios justo. ¿Entienden? Dios les dice, quiero que sean un pueblo de sacerdotes. Yo quiero que sean mis representantes en la tierra. Y como representantes en la tierra, tienen que tener orden y justicia. Y es por eso que le está dando esas leyes, estas maneras de interactuar, porque quería que ellos sean diferentes, diferenciados a los pueblos de la región. A ver, Éxodo 23, capítulo 1. Esto es más que actual. Acá en Brasil, voy a abrir un paréntesis, estamos con un problema muy serio de una cosa llamada fake news,
de noticias falsas, falsificadas, que tienen la intención de nublar y traer maleficios a las personas. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 23. No divulgues informes falsos. Parece que Moisés está hoy acá. Dice así, no divulgues informes falsos. No tengas cómplices de malvado ni apoyes los testimonios del violento. No sé, no sé cómo ustedes ven lo que estamos haciendo o qué estamos haciendo acá, pero mira cómo es una cosa tan útil. ¿Recuerdan cuando nosotros decíamos el método cielo? ¿De qué manera esto puede ser útil para mañana, para el pasado mañana? Es que nosotros tenemos que ser representantes de Dios, cumplidores de la ley y de la igualdad, de la equidad y de las cosas justas. Nosotros debemos ser los más justos. Nosotros deberíamos ser los mejores pagadores. No tendríamos que tener deudas. Las personas no tendrían que correr atrás de nosotros para pagar nuestras deudas. Los cristianos deberían ser los primeros a pagar, los primeros a devolver las cosas que no son nuestras, los primeros a ser justos. O sea, lo encontré, no es mío. A unos años atrás aquí, en el telediario, en el diario de la televisión, eh, un señor que junta reciclados en la calle, cartones y botellas de plástico, botellas de Coca-Cola para hacer reciclaje. Encontró una bolsita y dentro de la bolsita había 10,000 reales. Eso es bastante dinero. Un sueldo mínimo acá es 1,000 reales, 1,200 reales. Entonces, 10,000 reales es mucha plata, por lo menos para nosotros, mucho dinero. Entonces, este señor que juntaba cartones y juntaba plásticos y metales para vender, encontró esa bolsita con 10,000 reales y devolvió. Y salió en los diarios, en los telediarios, o sea, alguien devuelve 10,000 reales, alguien que es muy pobre, podría utilizar para alimentar su familia, pero él devolvió. Y todos hacen un alarde, mira qué corazón bueno. Yo no entendía una cosa. Eso sería lo normal. Tendría que haber una noticia si alguien encontró 10,000 reales y no devolvió. Eso sería una noticia. Porque en un mundo, en una cultura donde somos cristianos, eso debería ser la regla. Cuando encuentro una cosa que no es mía, no lo tomo. Cuando veo que alguien está siendo engañado, yo lo advierto. Yo no puedo tener algún tipo de ventaja cuando alguien está perdiendo, cuando alguien está siendo perjudicado, porque eso no es ser cristiano. Estaba siendo fundamentado que tenemos que tener justicia en todo lo que hacemos. No divulgues informes falsos, no te hagas cómplice de malvados ni apoyes los testimonios violentos. Versículo 2. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No es porque todos dicen que es así que tiene que ser así. No te dejes llevar por la mayoría. Pero todos hacen lo mismo. No importa. Todos no pagan impuestos. Todos se llevan un poco de sus cosas, de su trabajo. Todos, pero es solo una hoja, solo un lápiz. No importa, no es tuyo. No hagas lo que la mayoría hace. Si tú fuiste contratado para trabajar 8 horas por día, son 8 horas por día. No salgas 15 minutos antes. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que es justicia? ¿Entiendes lo que es ser el pueblo de Dios? Representante del pueblo de Dios. 2. No imites la maldad de la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Mira, para mí esto es muy, muy actual. Muy actual, muy actual. Vamos a saltar un poco, y ahí terminamos esa primera parte. Deuteronomio, capítulo 15, por favor. Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio, capítulo 15, dice así.
Deuteronomio capítulo 15. Dice así, cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Versículo 4. Entre ustedes no deberás haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te dará por pozos de herencia. Voy a leer de nuevo el versículo 4. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te dará de que poseas como herencia. Bueno, se dieron cuenta que las leyes que fueron dadas en el Sinaí y en el desierto a lo largo de sus años todos fue para que ahora tienen una ley. Son 613 leyes. 613 leyes que tienen que ver cómo vestirse, cómo vivir. Hay leyes sobre muerte, sobre herencia, sobre discusiones, sobre personas con enfermedades, con infiltraciones, todo, absolutamente sobre todo hay leyes, sobre todo hay. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuál fue entonces la intención del Pentateuco, de todas las leyes? En el Pentateuco también hay las leyes sobre las fiestas, sobre el Pentecostés, que era una fiesta, sobre el Pasaje, que era la Pascua, sobre la fiesta de los panes sin levadura, los panes asmos. O sea, había varias fiestas que indicaban una idea, una intención, una manera de ser para que ellos puedan percibir o puedan tener una identificación, algo que de verdad sea, los una y que los haga como que un pueblo con su cultura, su manera de pensar, su manera de ser. Había restricción alimentar, no podían comer cerdos, no podían comer animales con pezuña fendida. O sea, había una manera de, ustedes comen diferente. No pueden mezclar dos tipos de tejidos, o sea, algodón y otro tipo de material. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios santo, dice Dios. O sea, les decía cómo vestirse, qué comer, cómo andar, cómo lavar, cómo ser representado, quién iba a limpiar el tabernáculo, quién iba a cargar las cosas. Y a lo largo del Antiguo Testamento está toda la ley, las reglas de cómo ser un pueblo, con leyes, maneras de alabar y también de protestar. Esta es la información importante del Pentateuco. En el Pentateuco tenemos la estructura de un pueblo. Dios transforma un grupo de inmigrantes, un grupo de esclavos en su pueblo después que le da las leyes. No puedes decir que alguien está mal, está errado, si tú no le enseñas primero. Entonces Dios primero pone las leyes y después les dice, ahora son un pueblo mío, ahora me representan, ahora pueden entrar en la tierra prometida. Cuando el pueblo de Dios entra en Canaán, ya tiene sus leyes, ya sabe quién son sus sacerdotes, ya saben qué es los rituales de aplacar el pecado, cuando pecas, qué tipo de animal se sacrifica, ya estaba todo enseñado, todo aprendido. Y las personas que a lo largo del desierto,
que eran adolescentes cuando salieron del Egipto y crecieron entendiendo cuáles eran las leyes, adorando a Dios como Él dijo que había que adorarlo, no haciendo imágenes como hacían los otros pueblos. Estas personas entran en Canaán, entran en la tierra prometida y se tornan un pueblo elegido, una nación electa, una nación santa, una nación de sacerdotes. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Porque ya pasó bastante tiempo. Sí, a veces yo me emociono y voy. Si Andrés no me manda mensajes, tipo, Samuel, corta porque ya te fuiste muy Sí, lejos. pasamos una hora. Sí, Arturo ha hecho un comentario aquí más atrás, pero ahora sí se puede decir que estas leyes eran para el bien vivir y ser obedientes a Dios a fin de que les vaya bien a sus vidas. Leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles y sociales. Perfecto, Arturo, exactamente eso. Y mira lo que Arturo nos dice. Eh, Eran leyes para un buen vivir, eso es verdad, para que sean bendecidos, sí, y para que entiendan claramente cuál era la idea que Dios tenía de un pueblo elegido. Les da ley morales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ceremoniales, qué culto se puede hacer, qué tipo de comida puedes comer o no, hay animales puros y animales impuros, no se puede comer sangre, leyes civiles, cuando compras un campo, cuál es el derecho, derecho a la propiedad. Fíjate que estaban saliendo del Egipto, donde todo era del faraón, nada era de nadie. Ahora ellos tienen una ley específica que te dice, si alguien entra en tu casa y intenta robarte, tú lo puedes matar para defenderte. Ahora, si esa persona lo ves después, no puedes matarla porque es asesinato. Y las leyes sociales, o sea, qué tipo de relaciones tienes con tus amigos, con tus hermanos y como nación. Acabé de leer la ley en que después de 7 años no le vas a cobrar más dinero prestado a tus hermanos. Al extranjero tú puedes cobrarle, pero a tus hermanos hebreos no. O sea, una identidad de nación, de pueblo, donde ahora tenemos una cultura en común y nos defendemos como pueblo, como nación. Nos identificamos como un pueblo hebreo y las otras personas nos identifican como pueblos hebreos. Eso es algo que solo acontece al final de los 40 años estando en el desierto. Hay una pregunta que yo vi aquí en el chat. Esas leyes, ¿cuáles sí se aplican para nosotros como gentiles, pero que ya no somos hijos de Dios? Eso es una buena discusión, una buena pregunta. ¿Qué leyes se Bernardo, aplican? Bernardo. Bernardo, ¿qué leyes se aplican a nosotros y qué leyes no se aplican a nosotros? Las leyes morales se aplican a nosotros. Las leyes ceremoniales no. ¿Por qué? Porque eso termina cuando acaba el templo. Ni los judíos ortodoxos hoy hacen sacrificios, no hay un templo. Entonces las leyes ceremoniales eran para el Antiguo Testamento. Y recuerden que todo eso apuntaba para un lugar. ¿Para dónde? Para Cristo. O sea, se mataban animales inocentes para pagar la culpa de nuestros pecados. Pero hay un cordero que es el cordero que quita el pecado de todo el mundo. Antiguamente se hacía eso por el sacerdote y eso de una manera como sombra ya apuntaba para el sacrificio perfecto que fue de Jesús. Entonces, las leyes morales se aplican a nosotros. Nosotros no codiciamos la mujer del prójimo, nosotros no robamos, no matamos, porque son leyes morales, cosas que el Señor quiere eran antiguamente y continúan ahora. Las leyes ceremoniales no nos sirven porque nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y otra cosa, las leyes civiles solo caben para la región. Por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina, yo soy un abogado que me recibí en Argentina. No puedo ser abogado en Honduras o en Nicaragua, porque cada país tiene sus leyes específicas. Entonces, las leyes civiles del Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel. Sí fueron inspiración para muchas de nuestras leyes, para las leyes de las culturas cristianas, pero nosotros no seguimos, nosotros no nos circuncidamos, no usamos el kippah, no usamos el kibitz, o sea, las cuestiones culturales
de oración y adoración del Antiguo Testamento no nos caben a nosotros, nos caben las leyes morales que nos direccionan a amar a Dios encima de las cosas. El propio Jesús dijo, te doy dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, tan importante cuanto este, al prójimo como a ti mismo. Punto. Contra eso no hay ley y no hay profetas. O sea, esa es la idea principal. Miguel y Javier han hecho una pregunta semejante, ¿no? Que A es ver, Deuteronomio 22:5, que habla vamos a ver. sobre la vestimenta, ¿no? Ah, sí. Vestirá la mujer traje hombre, ni hombre vestirá la ropa de mujer, porque abominación de Jehová, tu Dios, cualquiera que eso lo haga, o esto Deuteronomio hace. 22, ¿no? 22. 22:5. Deuteronomio 22, 5. Muy bien. Vamos a ver. Deuteronomio 22, 5 está dentro de un escopo de leyes diversas. Empieza en verdad en 21 y 22. O sea, si estás en el capítulo 22, fíjate en el 21 finalcito, que capítulo 21, versículo 22. Dice así, si alguien por ser culpable de un delito es condenado a la horca, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado en un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia. Ahí continúa, capítulo 22. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas de desentendido, sino llevar enseguida a su dueño. No te hagas el vivo. Está en el campo. ¿De quién es? Versículo 2. Si el dueño no es tu vecino y no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame y entonces se lo devolverás. Versículo 3. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que no le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Versículo 4. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano y no te hagas el desentendido, ayuda a levantarlo. Versículo 5. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor, tu Dios, detesta a cualquiera que hace tal cosa. Y ahí en el versículo 6, si en el camino encuentras un nido de un ave, pues dense cuenta que está diciendo cosas variadas. Ahora, una pregunta, ¿qué es ropa de hombre y qué es ropa de mujer? ¿Y por qué estoy diciendo eso? Empecé la clase diciendo, tenemos doctrina bíblica, tenemos dogma, es como la iglesia entiende lo que está escrito ahí, tenemos cultura de una nación o de una región o de una época. ¿Por qué les digo esto? Hay una ley también que está en el Antiguo Testamento, que Dios dice, no hagan un altar muy alto para cuando los sacerdotes suben, no aparezcan sus vergüenzas o no aparezcan sus partes. Porque antiguamente hombres y mujeres usaban una especie de un vestido, pantalones, históricamente hablando, es muy reciente. Hasta hoy, si tú ves el Oriente Medio, la mayoría de los hombres usan una especie, una bata, una batina, una especie de un vestido, por así decirlo. Entonces, en esta época, hombres y mujeres vestían casi que la misma ropa. Entonces, la pregunta es, ¿qué era ropa de hombre y qué era ropa de mujer? Ropa de hombre y ropa de mujer no está diciendo de ropa, camisa o pantalón. Está diciendo de actitudes o de por qué, cómo vestirse. Me explico mejor. En el Egipto, y culturalmente hablando, el sexo era utilizado como una diversión, pero también era utilizado como una manera de alabanza a dioses que promovían ese tipo de cosas. Existía una cosa llamada prostitutos y prostitutas culturales. O sea, si tú ves la historia de Judá, Jesús, el león de la tribu de Judá, te vas a dar cuenta que cuando él embaraza a su nuera,
Él está buscando prostitutas culturales. Fíjate que la manera de vestirse mostraba cuál era tu intención. Entonces, aquí está más para querer decir, la intención que tengas está hablando más de tu masculinidad y feminilidad y no necesariamente sobre pantalón o pantalón. Todo bien si en la cultura de ustedes, en la iglesia de ustedes dicen, mujer no puede usar pantalones. Todo bien, es cultura, es dogma de ustedes. Lo que ustedes no pueden decir es que mujer no puede usar pantalones porque es ropa de hombre, porque las mujeres no usan pantalones de hombres, usan pantalones de mujer. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice sobre la decencia en cómo las mujeres se vistan. Y eso es verdad. O sea, vestirse con decencia no tiene que ver con pantalón o no pantalón. Hay polleras o faldas que son más sensuales que pantalones. Y hay pantalones que son muy sensuales también. Entonces, no es la cuestión del el paño, la tela, el tejido, y si la intención y cómo tú usas eso es tu cabeza. Entonces, cuando dices así, hombre no usa ropa de mujer y mujer no usa ropa de hombre, está hablando sobre feminidad, sobre homosexualidad, está hablando sobre maneras de portarse. O sea, un hombre es hombre y mujer es mujer. Entonces, no cambien estos papeles. Es sobre eso que está hablando. La Biblia habla de todo. Te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, está allá. Lo que tú no puedes decir es que bíblicamente una mujer no puede usar un pantalón porque eso es ropa de hombre. Porque cuando una mujer se viste con un pantalón, existen pantalones femeninos. Cuando yo voy a comprar un pantalón, voy a la sección masculina. Porque si yo voy a la sección femenina, hay pantalones, pero me van a quedar muy, muy raros, o apretados, o cortos, o con la cintura muy baja que va a aparecer mi calzoncillo. Y no me parece adecuado. Entonces, fíjate que cuando una mujer usa un pantalón femenino, no está usando ropa de hombre. No sé de dónde ustedes sacan la idea de que no puede usar pantalones porque es ropa de hombre. No, ropa de mujer es de mujer, de hombre es de hombre. Tienen que tener un cuidado en cómo las mujeres se visten con decencia, con humildad. Cuando te vas a la iglesia, tiene que llamar, y eso Pablo lo dice, tiene que llamar más la atención en tu mujer, tu manera de ser, tu simplicidad, tu reverencia, que tus nalgas, que tus senos, que tu cintura. Tiene que llamar más la atención tu manera de hablar, tu manera de ser, la dulzura de tu voz que tu escote, que tu transparencia. Tiene que haber más transparencia en tu vida que en tu ropa, porque si hay más transparencia en tu ropa que en tu vida, que en tu manera de ser, está mal. Entonces, esa es la idea que está trayendo. Hay una mano levantada y no sé de quién es. Hay más dos preguntas sobre comida, pero tiene Marcela que no es Marcela. Me A olvido ver, su Marcela, nombre. que no es Marcela. ¿Quieres hablar? A ver, puedes hablar. Soy Marcela, que no es. Angélica. Ah, Angélica. sí, ahora me acordé. Angélica, por favor. Quería decir que es extraordinario cómo podemos analizar la escritura aterrizada a la realidad. Y es maravilloso darnos cuenta cómo en nuestros diferentes países tenemos una constitución que cubre todas esas partes, pero sufrimos de injusticia por la aplicación del hombre a la ley. No por la ley misma, sino por la aplicación que el hombre hace al corromperse por dinero o por poder. Sin embargo, cuando vemos la intención, como usted bien explica, cuando hay la intención de hacer justicia, Se mutó. Creo que se mutó. A ver. Bueno, vamos a esperar a la hermana Marcela si puede volver. Si no, hay alguien más con la mano levantada, creo que no. A ver. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. hola, Ah, sí. Angélica, Angélica, dale. y cuando nuestra Se está fallando, Angélica.
Se ha mutado. intención es no honorable, así vista. Hola, hola. Ahí estoy otra vez. Ahora sí, dale. Ahora sí, ahora sí. Ya estoy allí. Sí, ya está. Está fallando su internet. Está. Uhum. Passa para outro, então, André. Quem levantou a mão? A ver, Ah, ya estoy. Sí, así vista. Hola. A se ver, está, se está fallando. ya estoy allí. Vamos a intentar llamar a Bernal después, a ver si conecta su Sim. internet mejor o si Perfeito. reinicia la internet y ahí volvemos. Uhum. A ver, Bernardo. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, antes que nada. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias por esta enorme bendición de poder escuchar y poder escudriñar las escrituras con ustedes. Mi pregunta que formulé hace un momento acerca de las leyes que se aplican o no, todas en contexto hoy en día, va muy de la mano con una pregunta que hace un momento compartió en el chat. Yo, Oscar, personalmente, Juan Fernando, lo leí en las escrituras y así lo tomé. El abstenerme de comer rellena, aquí en México se le llaman rellena o moronga, o morcilla, que es la sangre. Ahora, voy a este punto. Yo tengo entendido que nosotros como cristianos, para tomar una decisión, dice las escrituras, que todo lo que hagamos o dejemos de hacer sea para honra y gloria de Dios, para honrar y glorificar a Dios y edificar a los hermanos, a los santos. Entonces, sea que hagamos algo o no hagamos, debe ser pasado por ese filtro. Esa es Perfeito. una. La otra es, bueno, por convicción, así tomé esa decisión de abstenerme de comer carne, porque en la escritura sí dice claramente que Dios le va a demandar de nuestras manos esa sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, va muy Uhum. de la mano con eso, por eso preguntaba en cuanto a cuáles leyes aplican hoy en día para nosotros como gentiles, pero que ahora somos hijos de Dios. Esa parte que mencionaron, que las leyes que son morales sí son aplicables para nosotros, y eso me queda claro. La otra parte es donde me genera un poco de duda, porque incluso Jesucristo mismo cuando vino dice, yo he venido no para aprobar la ley, sino para cumplirla. Lila. Entonces, Perfe- porque hay un detalle que surge mucho. Hay muchos que dicen, es que el Shabbat ya no se debe guardar. A ver, espérame, ¿en qué parte de la per- Biblia dice que no? Son varios, perfe- son varios puntos que han salido acerca en cuanto a la ley, que sí, que no. Perfeito, Bernardo. Bernardo, te comento una cosa. Primero, cuanto a la morcilla o esas cosas, yo tampoco como. Yo no como. Una cosa porque una vez vi cómo se prepara. Me parece un poco asqueroso. Pero bueno, te hago una correlación. Había en el Nuevo Testamento también una discusión sobre las fiestas a los ídolos y la comida de los ídolos. Y hubo una discusión muy grande, si los cristianos deberían comer o no comer. ¿Qué es lo que Pablo dice? Mira, el que come no condene al que no come, y el que no come no condene al que come. Porque, ¿qué es lo que él entendía? Esos santos o esos dioses no existen. Nosotros no decimos que existe solo un Dios. Perfecto. Entonces, no habría algún tipo de problema si comes una comida o de una fiesta particular o que es, digamos así, que es para algún tipo de Dios o divinidad que no era el Dios de Israel. Pero Pablo dice muy claro, mira, si tú no comes, no condenes al que come. Y si tú comes, no condenes al que no come. Ahora, si tu hermano se escandaliza y se pierde, tu hermano pequeño en la fe, alguien que empezó en la fe ahora y se escandaliza diciendo, tú comes cosas, es mejor no comer para no ser piedra de tropiezo a tu hermano. Y ahí tú ves el corazón de la persona. Ah, no, yo voy a comer porque no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver, pero te vas a morir de hambre. No, o sea, es mucho mejor no ir, pero no escandalizar a mi hermano. Y otra cosa importante, no escandalizar a mi hermano no es para siempre.
no escandalizo, después conversamos, vamos a la Biblia y capaz que el próximo año o de aquí a algunos años, él también, mi hermano que era nuevo en la fe, ya está maduro en la fe y puede entender que no hay problema en comer o no comer, pero comer solo porque yo soy libre, nuestra libertad no puede ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Estoy contigo. Ahora, vamos al Shabbat. El Shabbat era, de nuevo, ¿a quién se les instruye el Shabbat? Al pueblo que sale del Egipto, que eran esclavos, que trabajaban 7 días por semana. Dios dice así, en el primer día él hace esto, en el segundo, en el sexto día hace el hombre, y en el séptimo día, ¿qué Dios hace? Descansa. Dios se cansa, te pregunto. Dios que es espíritu, Dios que es todopoderoso, se cansa. No, le estaba diciendo, ustedes son un pueblo diferente. Van a tener un día en que este día no van a hacer nada, solo se van a acordar de mí. Van a trabajar 6 días. En el séptimo día, tú vas a sacar el día para adorarme, para estar con tu familia y adorarme. Mira qué cosa tan fantástica que es un grupo de esclavos que ahora tienen un día de descanso. Y ese día de descanso es un día de contemplación. Tienen que tener ese día de descanso. Eso es para los judíos. Bueno, nosotros cristianos tenemos también un día de descanso, que es el domingo. El problema que yo encuentro yo tengo muchos hermanos acá, pero es el Shabbat. Digo, el problema no es el Shabbat, el problema es el concepto del Shabbat. O sea, Jesús curó en el sábado y le preguntaron, ¿tú curas en el sábado? Y Jesús dice, mira, ¿el sábado es para el hombre o el hombre es para el sábado? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que yo cure a alguien o que siga un precepto, un concepto que fue dado con una intención, que es diferente a la de ahora? Sí, Jesús vino para cumplir, no para destruir la ley, sino para cumplir, pero cumplir toda la ley, no solo el Shabbat. Él no codició a la mujer del prójimo, él no mintió, él se entregó, él solo hizo la voluntad de su padre, él siguió los 613 mandamientos. Normalmente, quien dice, tienes que seguir el Shabbat. Bueno, vamos a seguir el Shabbat, pero yo te pregunto, ¿tú comes carne de cerdo? Está cerrado. Tu remera, tu camiseta es hecha de 2 tipos de tejidos. Está errado. Cuando tu esposa está menstruada, la pones para afuera de tu casa, porque tiene que ser 7 días. Las hermanas menstruadas no pueden entrar en la iglesia, tienen que purificarse. ¿Entiendes? O seguimos todo o no seguimos nada. Acabamos de leer, si tus hijos, los hijos que maldicen a sus padres van a morir. No me acuerdo la última vez que nosotros hicimos eso en la iglesia, cuando vimos a un muchachito decirle a su padre o respetarle, matarlo. La Biblia también en el Antiguo Testamento dice que a los adúlteros hay que matarlos a piedrada. No sé en tu iglesia, ni en tu casa o en tu país, pero no me acuerdo la última vez que nosotros matamos personas porque fueron adúlteros. ¿Entiendes? Entonces, es una discusión que para mí, respeto tu punto de vista, pero para mí es una discusión que no es una discusión sana, saludable, porque no se discute el concepto. Lo que tú dices Shabbat, nosotros decimos domingo. Es la misma cosa. Y peor, si tú en el domingo, que es el día del Señor, pasas haciendo cualquier cosa menos adorando al Señor o haciendo un tipo de contacto con tu familia, también está mal. O sea, tú dices así, yo no sigo el Shabbat, yo sigo el domingo. Pero si el domingo tú no usas para adorar a Dios y para recordar, para meditar, para estar cerca de tus hijos, también está mal. También está mal. ¿Te respondí? Perfecto. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta quedó para atrás, André? ¿Recuerdas? Déjame ver aquí, beleza, depende de la apariencia, son comentarios, no se escucha. Claudia, yo creo que se puede comer morcilla, ya está. Shabbat es para los judíos. No, yo creo que han sido contestado todos. ¿Alguien más le gustaría hacer? Angélica, ¿has logrado el micrófono? ¿Cómo está? Gracias, Bernardo. Es ¿no? Gracias, Bernardo, por su call. Gracias, Bernardo.
Sí, sí estoy aquí. Ah, perfecto. Gracias, muchas gracias. Lo que quería decir en conclusión es que el ser humano, si no tiene plenamente el conocimiento del Todopoderoso y desea seguirlo, así las leyes que tengamos en nuestros países sean correctas, jamás alcanzaremos la justicia. Nosotros, los que estamos conociendo al Padre, no necesitamos ninguna constitución. Nosotros obedecemos a Él y, como dijo Jesucristo, que en estos dos conceptos se cubría la ley y los profetas en el amor. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, no lo vamos a robar, no vamos a desear su esposa o su esposo, no vamos a ponernos una ropa, la que sea, que traiga las miradas incorrectas de nuestros hermanos. Y también no vamos a utilizar nuestra manera de ser, aunque traigamos una ropa muy decente, nuestra manera de ser para corromper. Así que muchas gracias, hermano. He quedado muy satisfecha y he entendido mejor todos los conceptos que antes no entendí. Yahweh le bendiga. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que pudimos ser útiles de alguna manera para ustedes. Y como ustedes hicieron, cuando estamos en la clase y ustedes piensan diferente o no, yo no concuerdo con eso, pónganlo en el chat y en los grupos también. O sea, la idea es que podamos crecer en gracia, en conocimiento, así como el Shabbat, así como la circuncisión. O sea, si quieres seguir el Shabbat, tienes que circuncidar a tus hijos al octavo día. Pero Pablo dice así, que la circuncisión tiene que ser en el corazón y no en la carne. La alianza con él tiene que ser diferente. Entonces, no es que no vale más el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento vale, pero vale porque en la plenitud del tiempo, todo converge, todo se cierra, todo apunta para Jesús. Todo apunta para Jesús, todo, absolutamente todo. Y es por eso que es válido. El Antiguo Testamento nos muestra cómo fue la revelación, fue trabajada, construyendo, cómo se fue dando la revelación para que podamos entender que Jesucristo era aquel que era anunciado desde el Antiguo Testamento. Venga, creo que una última pregunta. Los 613 mandamientos fueron dados por Dios, se encuentran en las... Sí. Esos 613 mandamientos, nosotros pensamos siempre en los 10 mandamientos, porque aprendemos eso en la iglesia, en la escuelita dominical, pero todo lo que nosotros vimos hasta ahora, cuando tienes cuando tienes un esclavo, no le hagas eso es un mandamiento. Es el propio Dios que dice, y son 613 mandamientos que hablan de todo, desde cómo tienes que vestirte, qué debes comer, qué debes hacer, cuando la mujer está menstruada, qué tiene que haber, cuando tienes una polución nocturna, cuando tú, hombre, sueñas y tienes una ejaculación, o sea, tienes una polución nocturna, tienes que salir del lugar y tienes que bañarte. Había una cantidad de leyes y normativas para que el pueblo de Israel sea diferente a todos los pueblos que estaban por cerca. 603. Entonces, yo sigo los mandamientos. Los 613, sí. Yo te digo que es mentira. La palabra dice que si tropiezas en uno de los mandamientos, tropiezas en todos. En todos. El propio Jesús dice, pues yo te digo que si piensas en la mujer del prójimo, ya adulteraste. Y ahí es una pregunta que no necesitas responderla. Me vas a decir que nunca pensaste en una mujer que no sea la tuya. Nunca pensaste o codiciaste el campo del vecino, el coche del vecino, la vida del vecino, la vida del influencer que tú sigues en Instagram. O sea, todo eso es tropezar en la ley, lamentablemente. Lo único que no tropezó en nada es Jesús. Otra cosa importante. Juan dice que si tú dices que no tienes pecado, tornas Dios mentiroso y la luz no está en ti. Eso está en la Biblia, pero eso es cosas del Nuevo Testamento.
Eso vamos a tener también clases sobre eso. Por ahora estamos entendiendo más o menos cómo es el Antiguo Testamento y cómo es importante aprender y estudiar el Antiguo Testamento. Simple así. ¿Alguna otra cosa? Hay uno con la mano levantada. Ana, ¿quieres hablar, A ver, Ana? Ana, por favor. Hola, buenas noches, amados. Muchísimas gracias por esta enseñanza que es mi primera vez que yo me conecto. Yo entré a este grupo con una alta expectativa por cuestiones de trabajo y laborales. No había podido yo estar en vivo. Hoy, gracias a Dios, pude estar. Y bueno, en la iglesia donde yo me congrego, soy ministro. Y yo sí quiero Perfecto. agradecerle a ustedes, hermanos, que enseñen realmente a aprender a conocer el Antiguo Testamento, porque es importante para nosotros. Es importante conocer la ley, no para hacerla, cumplirla, porque hubo ya, como usted bien lo dice, el perfecto, ¿verdad? Hubo quien Perfecto. realizó la obra perfecta, quien fue nuestro amado Jesucristo. Y en Amén. Él nosotros somos perfectos. Entonces quiere decir que si nosotros estamos en Cristo, somos perfectos y esa ley se cumple por gracia. Ujú. Y tiene que ver, como usted lo dice, que va a ser muy interesante cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero qué importante y le agradezco tanto que a veces los cristianos no entendemos o no entienden que la ley ya fue cumplida. O sea, nosotros no vamos a ser salvos por dejar de comer sangre, no lo hacemos por amor a Cristo. No lo hacemos porque ya hay conocimiento en nosotros. No lo hacemos porque ya Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, Amén. Él es el que nos guía, nos va guiando a toda verdad. Eso es lo que a mí me gustaría compartirles a ustedes, que muchas gracias por ir desmenuzando poco a poco. De verdad, fui grandemente edificada. Todos los días del Señor siempre nos da, ¿verdad? Esa porción de gracia cada día, de saber que si actuáramos como el Antiguo Testamento, pues por un pecado ya estaríamos muertos si nos acercamos ante Él, ¿no? Entonces, qué importante es valorar y conocer la obra, como usted bien lo acaba de decir, del Antiguo Testamento, que todo va relacionado con nuestro Rey, Señor y Salvador, con Jesús. Yo les agradezco enormemente y gracias, muchas gracias por este tiempo que nos permite, que se toman de su tiempo porque es valioso. Dice la palabra, ¿verdad? Que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará un momento en el que pues la palabra va a cesar y esto es aceite para nuestras lámparas, hermanos, y es la invitación a que no desistamos en seguir alimentándonos, y gracias a ustedes, ministros, pastores, que dan de su tiempo. Muchas gracias por permitirme la palabra y mil bendiciones. Amén. Así, esa es la idea del Instituto Reino. Ser un puente. La información no es nuestra, la gracia no es nuestra, todo es de Él. Entonces, es una manera de aprendernos juntos. Y cuando tú dices, todo apunta para Jesucristo, la llave hermenéutica, lo que conecta todo es Jesús. Entonces, si tú no ves a Jesús en el Antiguo Testamento, tú no estás leyendo el Antiguo Testamento, tú estás perdido. Todo esto era para mostrar que este Dios que es justo, que es santo, sería imposible humanamente corresponder a lo que Él se merece. Y es por eso que manda a su Hijo Jesucristo. Y eso en clases posteriores, vamos a ver, es increíble cuando te das cuenta la justificación, la santificación, la regeneración. Todo eso ya estaba apuntado en el Antiguo Testamento y fue siendo desplegado, revelado a pocos, anunciado, profetizado para que Jesús sea el cumplimiento de todo eso. Y la creencia en Jesús y andar en sus caminos, en su verdad, en su camino que nos lleva al Padre, hace con que seamos tornados justos. Nosotros no somos justos. Nosotros somos, por definición, mentirosos, engañadores, ávaros. Nosotros entendemos para el mal. Nosotros somos muy buenos en pecar. Yo costumbro decir que la gente dice, no, porque el pecado es terrible, es horroroso, tiene olor, huele mal.
No, el pecado es una delicia. A nosotros nos encanta pecar porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pecar es nuestra mejor manera de ser. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es que nos capacita a tener amor, felicidad, dominio de sí mismo, dominio propio. El hecho de decir no, no es porque nosotros somos buenos o justos, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él nos capacita a decir no. Solo es libre el que puede decir no. Tú no eres libre porque tomas cerveza o porque te vas a la noche de parranda o porque tienes un amante. Tú eres libre cuando, queriendo hacer eso, eres capacitado por el Espíritu Santo para decir no. Solo es libre el que puede decir no. Y solo puedes decir no si el Espíritu Santo está dentro de ti. Simple así. Simple así. ¿Alguna otra? Tenía dos más aquí. A ver, Arturo pregunta, ¿Dios quería que todo el pueblo de Israel fuera sacerdotes y Vamos que por por partes. su sabiduría? Vamos por partes. Sí, y eso lo leímos. Dios quería que una nación de sacerdotes, estaba escrito ya. Eso es lo que él quería. Pero nosotros, por nuestro miedo, nuestra inconstancia, nuestra inmaturidad, nosotros, cuando digo nosotros, el pueblo de Israel, no quiso. Por eso tuvieron representantes. ¿Continúa? Y continuando, fueron sacerdotes y por su desobediencia perdieron este privilegio. Y en el futuro los que gobiernan junto con Jesucristo serán conocedores como Bueno, reyes y sacerdotes. ¿Y quienes conformaron dicho rol en el reino milenario? bueno, ahí sí, está perfecto. O sea, nosotros hoy somos, fíjate que en el Nuevo Testamento dice así que nosotros somos nación santa, sacerdotes reales, y cada uno de nosotros es un sacerdote, porque en el Antiguo Testamento, y eso vamos, la próxima clase sobre eso. La próxima clase, ya les adelanto, vamos a hablar sobre el templo, primero el tabernáculo, la tienda del encuentro, los sacerdotes, la familia sacerdotal y como hoy nosotros, cada uno de nosotros somos sacerdotes. Sacerdocio universal es a partir de Cristo, que es de la orden de Melquisedec, que es una orden diferente, no es de los levitas, es algo diferente. Entonces, la idea principal era que sea una nación de sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Esa es la pregunta principal. Es alguien que intercede, es alguien que tiene comunión, es alguien que se comunica con la divinidad. Y eso es lo que el Dios quería, que cada uno de los del pueblo de Israel sea eso. Y hoy nosotros, por causa del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo, somos sacerdotes universales. Cada uno de nosotros en tu propio hogar, en tu escuela, en tu trabajo, siendo empleado, siendo patrón, tú eres representante de Dios en la faz de la tierra. Y vamos a hablar eso sobre el milenio más adelante también, para que a gente no confunda también los conceptos y porque son conceptos muy profundos y difíciles de entender. El milenio, a pesar de la mayoría de los cristianos creen que es muy fácil, la venida de Jesús viene, va a ser visible, no va a ser visible, el anticristo, los 7 años, 3 años y medio, la tribulación, los 1000 años, esos son cosas muy, muy, muy profundas y hay muchas maneras de ver eso. Y cada una de las linajes teológicas defiende a partir de la Biblia. Y eso lo vamos a ver. No se preocupen, no se preocupen. Alguien dice que hermanos queridos, somos ya perfectos. Nosotros, cuando dice perfectos o santos, sean santos porque yo soy santos, está diciendo de separados. Separados, no viviendo conforme el mundo quiere que vivamos. No quiere decir que no somos pecadores. Les hago una pregunta y ahí terminamos. Si no, vamos a llegar mañana. Ya estamos casi mañana, son las 11:46 acá en Brasil. Les pregunto, no necesitan responder, solo piensen. En los últimos 7 días, ¿alguien de ustedes pecó? ¿Alguien pecó? Yo pequé, hoy incluso pequé. Porque nosotros, a pesar de salvos, nosotros todavía somos pecadores. Nuestra naturaleza todavía no fue regenerada. Entonces, el Espíritu Santo nos molesta en el sentido de que antiguamente pecábamos y estaba todo bien.
Y nosotros nos orgullábamos de pecar. Nosotros hablamos con nuestros amigos, nos orgullábamos de las mujeres que teníamos. Hoy nosotros no tenemos. Y no tenemos, no es porque somos mejores y no tenemos ganas. Hoy no tenemos porque entendemos que esas cuestiones, esa naturaleza pecaminosa y carnal nos lleva al infierno. Y yo prefiero estar con Cristo y obedecerlo y que cada día Él me va enseñando y me va santificando. La santificación, que es una separación, es progresiva y solo vamos a tener un cuerpo o una naturaleza que no peca cuando Jesucristo viene y nos va a transformar en un cuerpo incorruptible. En cuanto estamos aquí en la tierra, vamos a tener pensamientos malos, pero la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia, nos redime y vamos a veces a tener una actitud medio mala, vamos a mentir de vez en cuando, vamos a pensar en la vecina de vez en cuando. Todo eso es parte de nuestra caminada. Nosotros todavía no somos la estatura del varón perfecto, o sea, no somos igual a Jesucristo. Nunca seremos igual en importancia, pero cuando Él venga, nuestro cuerpo va a ser como el de ángeles, va a ser un cuerpo glorificado y no vamos a morir más. La segunda muerte no nos agarra más. Entonces, fíjate que estamos en una caminada, que a lo largo de esta caminada, día por día, el Espíritu Santo nos va habilitando para que podamos ser mejor de lo que éramos ayer, pero vamos a pecar, porque Juan dice eso, no en el Evangelio, en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, dice que nosotros todavía pecamos, pero nosotros no tenemos placer en el pecado. Dice, hijitos, no pequen, pero si pecan, tienen un abogado que está a la derecha del Dios Padre. O sea, nosotros no vivimos en el pecado y no nos orgullamos en el pecado, pero todavía pecamos. Entonces, no somos perfectos con la idea de no pecadores, pero nosotros pecamos como un error de dirección, pero no es nuestro hábito. No vivimos en pecado. Yo no tengo 3 familias, tengo una familia y honro la promesa que le hice a mi mujer en el altar, que la iba a amar todos los días de mi vida, que la iba a respetar y que iba a estar con ella en todos los momentos. Esa es la promesa que tengo que cumplir. O sea, no amo más a mi esposa. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Tienes que amar al prójimo como a ti mismo. No es así, tienes que sentir buena onda con tu prójimo. Tienes que amar. Amor es un sentimiento, amar es un mandamiento. Tú no decides amar cuando sientes, tú decides amar, porque amar es un verbo. Hay una música, creo que de Stoke, que dice eso. Amar es un verbo, y un verbo requiere una acción. Entonces, amor es el nombre que damos a un sentimiento. Amar es una acción. Y por eso es que Dios nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos, en una acción. Amar a las personas no porque lo merecen, es porque es un mandamiento de Dios. Yo quiero hacer el mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo. Ora por tu enemigo. Simple así. Aquí pone así, el pecado es cerrar el blanco. Perfecto. Cuando tú pones énfasis en el objeto y no en el proceso, te engañas. ¿Qué es lo que quiere decir? La televisión es pecado. No sé. El WhatsApp es pecado. No sé. El Instagram es pecado. No sé. La cuestión no es el objeto y sí la intención. Si yo estoy más tiempo en el Instagram que leyendo la Biblia, es pecado. Si yo estoy en el YouTube, o en el YouTube no necesito nada para ver esas cosas, pero si estoy en el Facebook o en el Instagram hablando con otras mujeres o mirando fotografías de otras mujeres, es pecado. Pero si yo estoy en el Instagram viendo pasajes bíblicos y aprendiendo alguna cosa, no es pecado. Entonces no es el objeto en sí, y sí la intención. Errar el blanco es, a veces, mira lo que te voy a decir ahora, a veces estar en la iglesia el tiempo todo es pecado. Tú piensas así, yo no estoy en el bar, no estoy en la parranda, estoy en la iglesia 7 días por semana. ¿Y quién cuida a tu familia? ¿Quién cuida a tu esposa?
¿quién instruye y protege a tus hijos? A veces el objetivo, la idea, la intención es pecaminosa. A veces estás en la iglesia porque estás sirviendo a Dios. Es porque si vas todos los días, te van a ver y te van a hacer un pastor. Y a veces tu intención no es servir a Dios, y sí tener un cargo, tener un lugar, el micrófono. A veces predicar el tiempo todo, dejar a tu familia, estar fuera de casa el tiempo todo para predicar, es un pecado. ¿Por qué? Porque erraste el blanco. El papel principal de cada padre de familia, el mío y el tuyo, de los hermanos que están aquí, de los sacerdotes, es el sacerdote de su hogar, de tu casa. Tú tienes que ser el pastor de tu casa. Tus hijos tienen que respetarte. Tus hijos tienen que convertirse por tu vida. Después que tus hijos se convierten por tu vida y ellos dicen, mira, no voy a la iglesia porque yo no quiero, pero si algún día voy a la iglesia, quiero ser igual a mi padre. Si tú no tienes esa realidad en tu casa, no ve a trabajar en la obra, ni tampoco a ser pastor de una iglesia. Tienes que ser primeramente el sacerdote y el pastor de tu hogar. A Timoteo le dice Pablo, mira, el obispo que sea un hombre de una mujer solo, no dado al vino, ni a las ganancias, y que gobierne su propio hogar. Nadie que no gobierna su propio hogar puede ser pastor de una iglesia. Nadie. Entonces, errar el blanco no es todo, la televisión, la internet, el partido de fútbol, o que eres hincha de Boca o de River. A veces la intención. Si tú te quedas más triste cuando tu equipo de fútbol pierde que cuando sabes que alguien se pierde y va al infierno, es pecado. ¿Entiendes? Es el blanco. Cuando no es el objeto, y sí, cómo ese objeto te tiene, cómo ese objeto te oculta de lo que Dios quiere. Santiago, en la Biblia, dice que el diablo no nos intenta, no nos tensiona con nada que ya no esté dentro de tu corazón. Si a ti no te gusta la bebida alcohólica, el diablo no te va a tentar con bebida alcohólica. Todas las veces que nosotros pecamos son cosas que ya estaban dentro de nuestro corazón. Ese es el problema. Pero claro que nosotros echamos a una cosa, pero son cosas que ya están dentro de cada uno de nosotros. Venga. Bueno, hoy creo que por hoy ya está bien. Tienen que descansar ustedes y yo mañana temprano tengo clases también. Fue muy bueno, muy bonito estar con ustedes, compartir un poco y espero que en la próxima clase, si quieren, si pueden, que podamos estar juntos y podamos aprender un poco más uno con los otros. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Siempre los miércoles, los miércoles a este horario. ¿Alguna otra cosa, André? No. Síguenos en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube están las clases anteriores también, ¿no es cierto, André? Sí, sí, también. Ahí y si quieres invitar a una otra persona, ahí está las redes sociales para que podamos de alguna forma bendecir a otras personas y evangelizar. ¿Qué pasó? ¿Eso? Venga, no, ahí está. Bueno, Bendiciones a todos y pronto que esté ya listo la clase, dejamos la grabación para que otras personas puedan mirar. perfecto. Dios los bendiga, una buena noche y que tengan un buen resto de semana y un final de semana bendecido. Que Dios los bendiga a todos. Venga, adiós, gracias a todos. Adiós.